sociología de opinión como el CIS 1. Ahora, lo que es cierto es de que de mis primeros años en sociología yo he trabajado en encuestas de opinión pública. Bueno, yo soy Óscar Iglesias, soy director de gabinete de presidencia del CIS, también soy investigador OPI y he estado con José Félix durante muchos años investigando en sociología y en tendencias sociales. Empezamos por ahí. Mi nombre es Alberto Ramos, yo soy magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Colombia y tengo un doctorado en la UNED sobre política latinoamericana. Venga. Yo me llamo Natividad y soy periodista de la agencia EFE. ¿No tenemos un micrófono para pasar? Para que se oiga bien. ¿Es Silvia? Seguimos por ahí. Levantamos la voz. Vale. Yo soy Jaime Alonso, estoy investigando ahora mismo en el CSIC, en el Instituto de Filosofía, y en principio me doctoro el año que viene en torno al tema de los cuerpos de seguridad del Estado, antropología social. Soy Juan Manuel Carrera, vengo de Bilbao y soy alumno de la UNED de Ciencias Políticas. María Garay, soy su mujer y yo estudio filosofía. En la UNED también. Yo soy Giorgio Pasconucci, soy jurista de formación y trabajo en la Unión Europea en la ayuda humanitaria y protección civil. Yo soy María Martínez y soy criminóloga y estudiante de Derecho y soy de aquí del Escorial. Yo soy Jaime Cabrerizo, soy estudiante del graduado de Filosofía en la Universidad de Málaga y bueno, pues tengo mucho interés en temas de democracia y populismo en el siglo XXI. Yo soy Álvaro Cabrerizo, somos hermanos, estudio Ciencias Políticas en la UGR, en la Universidad de Granada, y estoy empezando con labores de investigación, con varias becas de investigación para continuar con la FPU y el doctorado. ¿Doctorado sobre? ¿Perdón? ¿Doctorado? No, de momento no. En un futuro sí. Buenos días, yo soy Jorge Santana, soy de México. Estudié Derecho en la UNAM, en la Universidad Nacional, y luego Historia. Actualmente estoy en el máster de Análisis Político de la Complutense y voy a hacer igual el doctorado ahí, creo. ¿Sobre qué tema? Sobre traumas psicosociales, sobre el levantamiento zapatista de 1994 de Chiapas. Yo soy Candela, estudié Sociología y Relaciones Internacionales y acabo de acabar un máster y soy becaria del CIS. Yo soy Níquel, sociólogo y politólogo y también becario del CIS. Yo soy Celia Extremo, también socióloga, estudio también Relaciones Internacionales y becaria del CIS. Yo soy Eduardo, soy de México, soy periodista y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿La Universidad Autónoma, perdona? Del Estado de México, o sea, a un lado de la UNAM. Yo soy Javier Belmonte, politólogo y también becario del CIS. Yo soy Nacho Zeinos, también sociólogo por la Complu y becario del CIS también. Yo soy Mencía, soy socióloga y politóloga y becaria del CIS. Ana Aparicio, soy licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Sí, buenos días. Soy periodista, cubro información para los periódicos del Día de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, soy Pilar Puente, jubilada de la Consejería de Educación en el Departamento de Difusión Cultural y Científica. No te he oído nada, perdona, ¿podrías repetir? Estoy jubilada de la Consejería de Educación en la Dirección General de Universidades e Investigación y me ocupaba de la difusión y comunicación científica en la página web Mani+D. Muchas gracias. ¿No falta nadie? Sí.
Yo soy Raúl Villegas, soy estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y también soy sociólogo y actualmente soy becario del CIS. Yo soy Ángel, graduado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, y estudiante de doctorado también en la Universidad de Granada y becario del CIS. Bueno, hola, yo soy Olatz y soy graduada en Sociología y también soy becaria del CIS. Hola, me llamo Jesper Visser y soy de Holanda y ahora estoy terminando mi máster de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en Nijmegen. Hola, buenos días. Yo soy Vanessa Lillo, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. El año pasado terminé un máster en la UNED que terminó con un estudio de caso sobre el lenguaje de Vox y su impacto en el debate público, lo cual hizo que este año haya empezado el doctorado para seguir investigando ese impacto y la transformación del sentido común, etcétera, etcétera. El lenguaje de Vox. Ahora el estudio de caso era sobre el lenguaje de Vox, en concreto en la Asamblea de Madrid durante sus primeros 4 años, y ahora el doctorado pues pretende seguir esa línea pero ampliarlo. Muy bien, estupendo. Bueno, es un grupo interesante, multinacional, con personas de distinta procedencia, algunos de universidades todas las universidades son importantes. La UNAM, no somos conscientes en España qué pedazo de universidad es. Como la primera cosa que te sorprende cuando visitas la UNAM es que tiene un equipo de fútbol de primerísima división, entre otras muchísimas cosas, aparte de magníficas instalaciones. Bueno, pues bienvenido a todos y espero que sea fructífera la asistencia a este curso y los temas que aquí vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, mi intervención, la idea, digamos, es que las intervenciones giren en torno a unos 15 minutos y vayan seguidas de un coloquio, de un debate, ¿no? Entonces, yo en esta primera intervención quería centrarme básicamente en el análisis de la opinión pública, pero en la opinión pública no entendida en el sentido ni de la opinión publicada, porque de algún periodo de tiempo, decía yo, la opinión, el concepto de opinión se nucleaba en esos grupos, los centros que se reunían, digamos, para debatir y plantear cuestiones, y una segunda etapa era muy importante, digamos, la plataforma de expresión de la opinión, que eran los medios de comunicación social. Pero la evolución de los propios medios ha dado lugar a una separación, una diferenciación que se hace en todos los sitios, en el sentido de decir, una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. En el caso de España, específicamente por razones sociológicas e ideológicas, esto es muy notorio. Pero yo lo que me voy a centrar es en un concepto un poco más amplio de opinión pública, que va a intentar dar respuesta a preguntas como ¿qué pensamos los españoles? ¿Cómo somos los españoles? Me voy a centrar en la opinión pública en España, porque el curso está centrado en la realidad española, ¿no? Entonces, voy a sostener 10 tesis, 10 puntos, 10 criterios, y voy a finalizar con un interrogante crítico. Lo primero, hay que tener en cuenta que el contexto de cualquier análisis sociológico en nuestros días es el de sociedades que están entrando en una evolución no acelerada, sino extraordinariamente acelerada. Y nuestras sociedades se transforman día a día. Si antes intentábamos fijar la imagen de una sociedad, pues podríamos considerar lapsos de tiempo muy largos. De hecho, las sociedades agrarias fueron sociedades muy estables a lo largo del tiempo. Es decir, las generaciones vivían, nacían y morían en el mismo lugar y no tenían cambios en sus patrones, sus comportamientos. Durante las primeras etapas, después incluso de la gran ruptura de la revolución industrial, hubo bastante inercia. Pero ahora, hoy en día, incluso los modelos, la manera en que entendemos la sociedad y la conceptualización, están cambiando casi día a día. Y a veces se utiliza una metáfora para intentar expresar ese dinamismo. En el caso de España, incluso, que ha sido un país que ha sido muy estable hasta los años 60, muy estable en características estructurales, quiero decir, y económicas, pero a partir de un momento determinado entra un dinamismo de cambios que, si nos imaginamos una persona que a lo largo de su vida haya vivido siempre en el mismo lugar, en el mismo pueblo, y haya tenido la costumbre de salir al atardecer, como pasa en algunos pueblos de España, a sentarse a la puerta de la casa y mirar alrededor, pues realmente habrá tenido la experiencia de emigrante sin necesidad de moverse de sitio, porque habrá vivido en sociedades muy distintas a lo largo del tiempo. Si tiene 80 años en este momento, sociedades agrarias, sociedades industriales, sociedades
democráticas incipientes, etcétera, etcétera, hasta la revolución tecnológica actual que está transformando completamente el orden social. En ese contexto, por lo tanto, de sociedad en dinámica y movimiento permanente es en el que tenemos que situar las 10 tesis que yo voy a sostener aquí de interpretación sobre lo que es la realidad sociológica de España. En primer lugar, quizás no lo más importante desde el punto de vista sociológico, pero sí muy importante desde el punto de vista de su relieve político, lo primero es cuál es la realidad política española, cuál es el perfil sociológico, politológico de la población española en este momento. En España se ha producido un cambio que no es solo de España, sino es de los sistemas políticos contemporáneos. Y se ha vivido también en los países de América Latina, incluso un país que tenía un partido como el PRI tan institucional y tan potente. Es decir, hay una modificación completa en todo el sistema de partidos políticos. Hay varios países europeos en los que el sistema de partidos políticos que había existido durante toda la historia se ha volatilizado, ha sido reemplazado por otras cuestiones y por otras tendencias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en las sociedades actuales no existe eso que conceptualmente se llamaba el electorado. En las sociedades democráticas existía un electorado que tenía unos perfiles y unas características específicas y un comportamiento bastante constante, bastante regular. De hecho, fíjense ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, para participar en las elecciones primarias y en el sistema electoral, tienes que inscribirte como votante de un partido. O sea, tú eres o demócrata o republicano. Entonces te tienes que inscribir, no te inscribes en el partido, sino te inscribes como elector de un partido. Y hasta hace poco tiempo pues existía una fracción, el 70, el 80% de la población de un país que siempre votaba al mismo partido político. Eso ha dejado de existir. Ahora eso ha sido sustituido por una enorme volatilidad en los comportamientos. Por ejemplo, en esa gráfica que tienen ustedes ahí proyectadas, bueno, pues por ejemplo, la línea de los que votan siempre, lo veremos luego, por el mismo partido, estamos tomando una información de la que hay información sociológica desde el año 2015, es decir, muy reciente. No hemos podido coger periodos anteriores porque no se hacía esa pregunta en el CIS, pero sí vemos que a partir de ese momento hay un continuo descenso de los que dicen votan siempre por el mismo partido. Sin embargo, la línea roja, que son los que votan por uno u otro partido según lo que más les convence en cada momento, pues bueno, pues estaba en ese momento en torno al 35% y en este momento está ya por encima de los 53, 54, 55%. Es decir, que la mayoría del electorado nos dice que ellos lo que hacen es votar por uno u otro partido según lo que en cada momento más les convence. Por ejemplo, esta es la línea de los que votan siempre por el mismo partido. Fíjense ustedes, aquí se ve más claramente, con este pequeño repunte que hay al final del ciclo, de las últimas elecciones generales, pero en torno al 16% son los que te dicen que votan siempre, digamos, por el mismo partido. Una minoría. Pero no solamente es esto, sino que, además, aquí lo ven más claramente, está modificándose el momento de la decisión del partido por el que tú votas. En el la parte izquierda del cuadro, ven ustedes lo que decía eso de la estabilidad o volatilidad. Ahí se ve más claramente la tendencia en términos de barras, cómo predomina el sector que cambia, que cada vez vota por lo que más le convence. Pero fíjense ustedes que es muy importante el segundo bloque que tiene que ver con el anterior. Es decir, ¿en qué momento se toma la decisión de por quién votar? Un sociólogo español vinculado al PP, que hacía las encuestas del PP, Arriola, del que yo me preciaba de ser amigo y tener buenas relaciones, como es normal que se tenga entre gente de distintos partidos, sostenía una tesis que muchos compartíamos. Decía, las encuestas electorales que se hacen durante la campaña no valen para nada, decía él, porque al principio de la campaña te da una intención de voto. Luego todo esto se va moviendo durante la campaña, lo que te habían dicho al principio de la campaña. Es decir, que la campaña es una especie de movimiento de aguas dentro de un tonel que se mueven muchos, pero luego todas se reposan en el mismo nivel. Y por lo tanto, digamos, era el momento en que se pensaba que la gente siempre votaba por lo mismo y al final acabó votando. Pero fíjense ustedes, o sea, en este momento el porcentaje, no se ve aquí los acumulados que están en el original, no sé por qué razón, pero en este momento los que toman la decisión el mismo día de la votación son un 6% de la población. Y el día anterior
pues en torno al 3, el 4%. Es decir, que hay un 10% de la población, un 10% que toma la decisión de por quién votar justamente el día de la votación o la jornada de reflexión. Y si sumamos a todos los que toman la decisión esos días y los anteriores, los últimos 5 o 6 días antes de la votación, la última semana, la cifra es del 24-26%. Es decir, un cuarto del electorado decide a quién votar prácticamente en ese último momento. Es un periodo, por ejemplo, en el que España no se pueden hacer encuestas, o se pueden hacer pero no se pueden publicar. Por lo tanto, cuando se hacen todos estos debates tan exagerados sobre lo que algunos llaman los pronósticos electorales, yo soy de los que no creen en los pronósticos electorales. De hecho, el CIS no hace pronósticos, hace estimaciones de hipótesis. Y siempre diciendo eso. Todo eso está referido a un periodo que es una semana anterior al momento de la votación. Y sabemos que en esa última semana toma la decisión el 25% de la población. Y de ese 25%, más de la mitad dicen que votan cada vez por el partido que más les convence. ¿Se puede estimar realmente con algún grado de fiabilidad cuáles van a ser los comportamientos? No. Sinceramente no. Estamos ante debates falsos. Hay países en los que perdemos el tiempo discutiendo cosas que no tienen ningún fundamento. Este es un caso típico de esa situación. Por lo tanto, la primera cuestión, la primera tendencia que destaca, digamos, en la situación de la opinión pública es esta. O sea, no hay electorados fijos, hay ciclos largos, cortos de definición en un sentido o en otro, hay cambio en los modelos de comportamiento electoral, en los comportamientos de cada votante, ya no hay esa ecuación que existía, se consideraba en la sociología clásica de las clases obreras votaban partidos de izquierda, las clases medias partidos de centro, etcétera, etcétera. No hay ese cliché que existía hasta hace poco tiempo, cuando yo era estudiante, de, bueno, pues los suecos votan socialdemócrata, los italianos votan demócrata cristiano, los mexicanos votan PRI. Eso ya no existe. Eso está fluido. Entonces estamos en sociedades enormemente abiertas en las que puede haber, no siempre necesariamente, pero puede haber enormes cambios y sorpresas electorales. Sorpresas que, insisto, es difícil pronosticar. Es imposible por las razones estructurales de fondo. No se trata de que las encuestas sean mejores o peores, sino se trata de que la realidad es dinámica. Y entonces tú lo que puedes coger de esa realidad es una foto fija. Y si tú coges una foto fija de alguien que está corriendo, pues le coges en una posición. Pero no sabes quién va a ser el último que va a llegar a la meta, aunque pueda haber corredores que tienen más capacidad y más posibilidades, ¿no? Un gran tema de estudio y de investigación en este momento para los interesados en estas cuestiones es quién es el electorado, quiénes son los que deciden el mismo día de la campaña y por qué y cuáles son las motivaciones de decir el mismo día de la campaña. Claro, en la jornada de reflexión y el día de la campaña no se puede hacer propaganda electoral. En una rueda de prensa que nosotros hacíamos para comunicar datos del CIS, un periodista presente, periodista importante, que era, dice, bueno, yo soy de esos. Dice, yo decidí la última vez el mismo día de la votación. Y yo le pregunté que nos explicase cómo había decidido. No es anónima la información, lo puedo decir. Él nos decía que había buscado la mesa, había entrado al colegio electoral que votaba, se había dado una vuelta para el ambiente, no sabía qué votar, fue a la mesa que a él le correspondía votar, miró a la gente que estaba en la mesa, la presidencia y los interventores, y vio a una persona que le inspiraba confianza. Entonces se fijó de quién era apoderado de esa persona y votó por ese partido. Lo cual significa, esto es una anécdota, la anécdota no se puede elevar a nivel de categoría, pero significa que si eso fuera cierto, entonces claro, los partidos tendrían que hacer un casting de buscar gente para llevar a las mesas que inspiraran confianza, para atraer ese voto de última hora, que puede ser el 6%, que puede marcar un resultado en otro. Primera tendencia, por lo tanto. Segunda tendencia importante en el caso del español, de la sociedad española. Yo creo que en España existe un alto grado de pesimismo crítico. Es un axioma, una consideración que se decía, los españoles somos pesimistas. Claro, los que hemos vivido a lo largo, no solo hoy, sino a lo largo del último siglo y medio, pues somos herederos también de la crisis del 98, que afectó mucho a la realidad sociológica y cultural de España. En el año 98, 1898, España pierde, con comillas, sus últimas posesiones coloniales.
en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. Y sobre todo la flota española, de la que había mucho orgullo, una flota de acorazados y demás, es destruida por la flota americana a distancia. O sea, cañones más potentes, sin poder hacer ningún daño a la flota española, la hunden y finalmente el almirante español rinde la flota y la hunde. Lo que quedaba de la flota la hunde. Entonces, claro, aquello es un shock. Es un shock económico también, porque influyó mucho, pero también fue un shock político. Y entonces, claro, en ese momento surge la llamada generación del 98, que está formada por una serie de pesimistas radicales. Desde Unamuno, que era el más pesimista y tal. Y entonces, claro, aquí se ha generado una especie de adoración a la generación del 98. Entonces parece que lo que está bien visto es ser crítico y ser pesimista y luego, bueno, pues esto ha dado lugar a situaciones paradójicas. Esto es una paradoja de la realidad española en este momento, que es las preguntas del CIS sobre cómo le va la situación económica suya personal y cómo va la situación de España. En estos momentos, bueno, venimos de una situación muy pesimista, a partir de principios de la década de los 10, 11, 12, 13, todos estos años eran de pesimismos, son años además que coinciden con la crisis económica, una situación también de crisis política, y entonces eso, bueno, pues a partir del año 2019 se produce una subida espectacular de los que piensan que su situación económica personal es buena o muy buena, que llega a ser en estos momentos, estas son cifras de promedios anuales. Es decir, que todos tienen por lo menos 11 encuestas, y es el promedio de 11 encuestas, por lo tanto, es un dato muy, muy fiable. Encuestas que son los barómetros con muestras de 4.000 entrevistas, es decir, que estamos hablando de muestras de 44.000 personas, valorando la situación económica. Entonces, en este momento está en torno al 65% los que dicen que su situación económica personal es buena y muy buena. Les preguntamos cuál es la situación económica de España, y la situación económica de España es, al volver al siguiente gráfico, es mala o muy mala, lo cual es ontológicamente imposible, porque si la situación de 2/3 de los españoles es buena o muy buena, es imposible que la de España sea mala o muy mala, porque ese 66% de españoles es la mayoría de la población española. Entonces, claro, ¿esto de qué es fruto? Es fruto de un pesimismo casi congénito, que está alimentado en el caso de España por una estructura de la comunicación social que es muy crítica, es hipercrítica y pesimista. Esto obedece a varias razones, a la naturaleza de cómo se entiende el trabajo periodístico, que eso decía, el trabajo periodístico que se basa en la idea de que perro muerde niño no es noticia, pero si es noticia que niño muerde a perro, claro, pero eso es absurdo, porque claro, los niños no muerden a los perros, sin embargo los perros pueden morder a las personas. Estamos haciendo una transmutación filosófica de la realidad. Y luego, bueno, en España estamos viviendo todavía la herencia de lo que supuso la Guerra Civil. La Guerra Civil acabó pues con los medios de comunicación críticos, como han existido en la historia de todos los países, y en España pues no tenemos un periódico como Le Monde, como The Guardian, como no sé qué, hubo otros intentos pero más volátiles. Entonces, en la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, se incauta a todos los periódicos, se persigue a los editores, a unos se les mata, y hay, bueno, pues 40 años de paréntesis autoritario terrible, en lo que incluso las instalaciones de esos periódicos fueron las que utilizaron otros periódicos del régimen arriba y todos estos del Partido Socialista y de otros entonces claro, nos falta, no tenemos esa tradición y además coincide en un momento histórico en que es muy difícil sustentar por lectores periódicos o emisoras de radio, cosas de este tipo. Entonces hay un sesgo. Cuando les ponga Óscar los resultados de las encuestas de audiencias que está haciendo el CIS, pues verás que claro que en el espacio de la izquierda no hay prácticamente ningún medio de comunicación, todo se concentra hacia la derecha y el centro derecha, con lo cual da lugar a un sesgo que a veces, bueno, pues ha sido suplido por las redes y sobre todo por la enorme novedad radical de nuestro tiempo, y es que las personas, las poblaciones han dejado de comprar periódicos, no se compran periódicos. Entonces hay una mayoría de la población española, ya lo explicarás tú, me imagino, que lo que hace es hacer seguimiento de periódicos sin suscribirse, online, o sea que leen solamente titulares, pero no hay una información, son las redes suplen y las redes se estructuran de manera muy aleatoria, o sea, no hay una estructuración del pensamiento, de la información en las redes. Entonces, bueno, pues esto es aquí se ve claramente el antagonismo entre la situación económica general de España y la situación personal. Pues ven ustedes que buena, muy buena, y cómo ha ido creciendo, y mala y muy mala, y sin embargo la situación económica de España
buena, muy buena, que por cierto ha ido aumentando. O sea, los que la valoran bien o muy bien, que eran menos del 10%, ahora ya hay un 30 y tantos, casi un 40%, que dicen que la situación económica de España es buena, muy buena. Y que también hay hechos tozudos que acaban ejerciendo su influencia. Por lo tanto, segunda cuestión, rasgos característicos, ese pesimismo crítico, que tiene sus consecuencias, sin duda, de mucho dinero. El año final, 2025, se sitúa más la misma proporción prácticamente. La derecha ha aumentado del 23 al 32 y el número de indefinidos ha disminuido. Los que no quieren responder a esa pregunta. Claro, yo esto lo llevé también una vez a una comisión del Congreso y los diputados de otros partidos me decían, bueno, pero eso es lo que está ocurriendo durante la etapa del CIS de Tezanos. Y yo di al botón y le saqué la anterior, de 2014 al 2018, que es exactamente la misma. Es exactamente la misma, 57, 58%, 60 derecha y disminuyendo los indecisos. Incluso si queremos tomar un ciclo largo, desde el año 2085 hasta 2025, bueno, pues los que se ubican en los 5 espacios de la izquierda, pues están eso, entre el 54 y el 63. La derecha ha evolucionado entre el 18 y el 31 y los indefinidos han disminuido. Esto significa que la sociedad española se ha politizado, pero que hay una distribución de espacios muy clara. O sea, somos en España, el conjunto de la población se ubica en espacios, luego lo veremos número a número, porque es distinto, pero generalmente se ubica a la izquierda. ¿Esto qué significa? En España podría darse un ciclo parecido al que se dio en Suecia, muy largo, casi 40, 60 años que estuvieron gobernando los socialdemócratas, porque la oposición estaba ahí, se sucedían los gobiernos, que por cierto lo cortaron asesinando a los Palme. Se asesinó a los Palme y se modificó un poco la tendencia que había en un liderazgo de un partido muy coordinado. Claro, hay una conclusión sencilla para cualquier estratega electoral o cualquier analista. En España, la derecha no puede ganar unas elecciones a no ser que logre que una parte de los que se ubiquen en la izquierda no vote. Y entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Estrategias que lleven a que esos sectores de la izquierda no voten. Es lo que ocurrió, yo creo sinceramente, ocurrió con Felipe González. Felipe González, llegó un momento determinado, cuando ganó las cuartas elecciones, yo creo que eran ya y demás y tal, del 23, pues que alguien llegó a la conclusión de que por las buenas no se le podía ganar. Y eso no lo digo yo, es que lo han dicho los participantes en aquello. Y hubo una reunión de periodistas, de gente poderosa del mundo económico y demás y tal, y decidieron llevar a cabo una estrategia. Uno de los que participaban en aquella reunión, que era Anson, el director del ABC, ulteriormente dijo, nos reunimos y acordamos hacer esto, la guerra sucia de alguna manera, y llegó a reconocer. Y de verdad, con el paso del tiempo yo me arrepiento porque llegamos a poner en riesgo la seguridad del Estado. No solo en España cuando está ocurriendo esto, está ocurriendo en más países, pero bueno, obedece no a un instinto criminal, creo yo, sino un análisis frío. Para defender los intereses se defiende de esta manera y no se puede defender de otra. Algún detalle sobre esta orientación. Y aquí ven exactamente la consistencia de los espacios del 1 al 5, del 6 al 10 y los indefinidos. Sí se nota en esta evolución temporal cómo los que se ubican entre el 6 y el 10 tienden a crecer moderadamente en el tiempo. Crecen algo. Eso hemos visto que ese espacio se ha ido ampliando. Y lo que sí se ha producido es una tendencia a una cierta polarización. Es decir, que las dos posiciones más extremas, la del 1 y la del 10, la de la extrema derecha y la extrema izquierda, han aumentado en el tiempo. En el año 2017, la de las posiciones 9 y 10, las más a la derecha, pasaron del 2,6 a 9,7. Pero sobre todo los que han crecido muchísimo son las de la izquierda, las que van del 1 al 2, que han pasado de ser el 8,3 al 19%, el doble, y el doble que las que están en la extrema derecha. ¿Cómo se compagina esto con que haya partidos como Vox que suben mucho, que son los que se ubican en el espacio de la derecha, más allá incluso del 9%, y sin embargo los que se ubican en la izquierda, que son el 18%, la extrema izquierda, que serían
sobre todo Sumar, Vox y demás, no hayan crecido tanto, sino que hayan decrecido, ahí intervienen otros factores, porque esto no es mecánico, no hay una traducción mecanicista de todo esto, sino que hay factores distintos que influyen en la conformación política. Y aquí, que es el gráfico que más ilustrativo sobre esta tendencia, es que, claro, nosotros hemos visto el resumen de toda la izquierda, toda la derecha, todos los espacios. Pero fíjese aquí la distribución de espacios de la izquierda a la derecha. Lo que pueden ver, por ejemplo, que el que más evoluciona son los extremos, el 1 y el 10, que son los que con el paso del tiempo han crecido más, como pueden ver. Una tendencia ascendente. Ahora, los espacios más fuertes es el 5, el 4 y el 6. Sobre todo el 5, que sería el centro moderadamente progresista. Lo que en España pudo representar Ciudadanos, o lo pudo representar CDS, la última versión de UCD, que es un centrismo progresista, que tiene una potencialidad del 22% de espacio. Sin embargo, aquí se producen fenómenos singulares. Es decir, el fenómeno singular es que ese espacio nadie lo ocupa. Y es un espacio más importante en España. ¿Sí? Porque si nosotros decimos que el electorado y la población española es moderadamente de izquierdas o de centro-izquierda, es muy importantemente de centro-izquierda, de centro moderado pero progresista. Entonces, ¿cuál es la explicación de que no haya cuajado electoralmente un partido de esa naturaleza? UCD sí cuajó y hizo la transición, que no es poca cosa. Y tuvo potencia, pero pasó de tener potencia y de gobernar a que se quedaron con 2 diputados o 3. Una cosa espectacular, inédita en el mundo de la sociología política. Y Ciudadanos lo mismo. Ciudadanos se convirtió en el segundo partido. Y ellos creían que iban a llegar a ser el primero. Y no hicieron un gobierno de coalición y fueron a elecciones. Y al final, en poco tiempo, ha desaparecido del todo. Es una historia casi de brujas, de misterios. Que aquí ha echado mal de ojo a ese espacio. ¿Qué está ocurriendo? Pues es un asunto bien interesante de estudio, digamos, por la dinámica política española y a qué obedece y demás. Saben ustedes que los que son sociólogos o estudiantes o becarios, que en sociología la técnica de la encuesta nos da determinado tipo de información, muy útil, pero los estudios cualitativos te dan mucha información. Entonces, estudios cualitativos sobre ver quiénes han sido los electorados y por qué han dejado de votar y qué elementos influyen en el comportamiento electoral, tiene para tesis doctorales un enorme interés, ¿no? Y luego, pues, ¿cuáles son las preocupaciones notables de los españoles? Que sería, digamos, el aspecto, digamos, un poco de las tendencias, un poco de, no sé, hacia una posición y hacia otro, ¿no? Pues la percepción de España como país, si es un país, digamos, en el que existe apoyo para el Estado social, a medida de lo que es el Estado social, sería coherente con los datos anteriores, pues verán ustedes en estos gráficos y los pueden leer y demás, que sí existe mucha percepción. En principio los españoles piensan que España es un país en el que existen algunas o grandes desigualdades. O sea, hay una percepción de que existen desigualdades en España, de que esas desigualdades requieren intervenciones. Pues, por ejemplo, esta es muy significativa, digamos. El Estado debe ser responsable del bienestar de todos. Pues sí, más de 2/3 de la población piensan que el Estado debe ser responsable. Si el Estado debe ser responsable del bienestar de los ciudadanos desfavorecidos, solamente en 12-13%, y si los ciudadanos son los responsables, que sería el individualismo mayor, cada uno que se las apañe, pues en torno al oscilado entre el 13 y el 17%. Y que lo que predomina también en detalle son mentalidades, bueno, pues un poco sociales, más en coherencia con lo que ha sido el modelo de Estado social europeo, el Estado de bienestar y demás. Pero insisto, que no es solamente como un desiderato, sino una manera también de entender quién debe pagar más impuestos, cuáles deben de ser las responsabilidades del Estado, qué debe hacerse. Y luego, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, si hay que pagar los mismos impuestos en todo el territorio español, que se piensa que sí. Si tienen que pagar más impuestos los que tienen los más ricos, pues sí, también lo mismo se piensa que sí.
sí que habría que establecer reglas fiscales comunes para los países de la Unión Europea, incluso también en este caso en España hay una opinión mayoritaria favorable que pueda existir esa coherencia, cohesión del Estado social europeo. Y luego pasamos al último aspecto, no, a otro bloque, este es el bloque de las tendencias políticas, el bloque de las tendencias socioculturales. ¿Cuál es el rasgo fundamental de España desde el punto de vista cultural? Ese cliché también, no solo español, sino internacional. Bueno, pues en España el cliché hasta hace muy poco tiempo y todavía persiste es que España es un país católico. Algunos de ustedes habrán oído hablar de Méndez Pelayo, que era los abanderados de cierto tipo de pensamiento español, que tenía una famosa poema que había hecho, digamos, ¿no? de la católica España, ¿no? Y decía, España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, en fin, no sé qué, la militancia católica, evangelizadora del medio mundo, en América, la evangelización de América, todo esto de Filipinas y de otros sitios. Entonces, esto responde ya a la realidad sociológica española actual. España sigue siendo un país mayoritariamente católico, muy católico, de identificación católica. Pues fíjense ustedes la evolución de los datos desde el año 1978-76, desde el principio de la transición. En esos años se consideraban católicos el 89,8% de los españoles. Actualmente se considera católico en torno al 30-36%, igual la inflexión. Paralelamente ha aumentado también la proporción de los que se consideran agnósticos, indiferentes, ateos. Aquí en esto se ve, digamos, la evolución de las medias anuales también de encuestas, es decir, que se trata de medias de 11 encuestas cada año, y que es una información muy sólida, muy consistente. Y ven ustedes dos grandes líneas. Sobre todo, el declinar de los que se consideran católicos practicantes, que es la línea azul, la que está en el medio, que va desde el 60,6%, que se consideran católicos practicantes en los principios de los años 70, mediados de los años 70, hasta solo un 18,5% en este momento. A mí, de los cambios que ha habido en España, este es el que más me sorprende, el que me parece que es más abrumador, como ha habido, digamos, una caída en las creencias religiosas de carácter tan radical, tan llamativo, tan rápido, ¿no? Aquí lo tienen ustedes claramente, porque incluso entre la gente joven, la proporción de los que se declaran católicos practicantes pues, es menor, el 18% en el conjunto de la población, y entre los jóvenes, los menores de 25 años, solo el 14%. ¿Qué se entiende por ser católicos? Claro, nosotros la pregunta es una pregunta abierta, no la encasillamos. Lo mejor en sociología es hacer unas preguntas abiertas que no obligan a la gente. Entonces ellos mismos se autodefinen. Yo soy católico, lo suelen decir, es una expresión, soy católico no practicante. Entonces, las prácticas de los católicos practicantes es esto, las prácticas. Los que no van, los que se declaran católicos practicantes, los que no van nunca a misa, son la línea roja, la de arriba, en torno a un 50% de la población, con sus oscilaciones. Es decir, que de esos 18% de católicos, la mitad no van nunca a misa. Y luego, los que van a misa, al menos, digamos, los domingos y festivos, es la línea azul. Una proporción también muy, muy, muy reducida. Aquí lo tenemos por edades. Fíjese que los que van los domingos y festivos a misa está en torno al 8-11%. Y los que van varias veces a la semana en torno al 6-7%. Es decir, de los que se declaran católicos practicantes. ¿Esto qué significa? Que católicos practicantes, que se consideran católicos practicantes, que cumplan con el precepto de la misa dominical o más, solo es un 3% de la población española. Es decir, una fracción muy pequeña. Este es un dato, insisto, que lo tenemos encuesta tras encuesta, mes tras mes. Yo es un caso que creo que no hay que creer, yo no me lo creo. Me parece que es muy drástica la evolución. Yo estudié en un colegio de curas, yo estudié en los escolapios y vengo de esa situación y lo he visto. Pero entonces me parece sorprendente que de pronto, ¡puf!, se haya venido abajo toda la estructura de creencias y prácticas religiosas. Por ejemplo, pues en este momento los matrimonios religiosos es una minoría dentro de los que contraen
patrimonio. Y, al margen de las creencias que tengan las personas. Por lo tanto, octava tendencia, ese cliché tradicional de España como país católico ya no existe. Se ha venido abajo, estamos en una situación distinta. Noveno punto. Estoy bien de tiempo, ¿no? Novena tesis que quería resaltar. Antes hemos visto la visión sobre lo que tenía que ser, bueno, el estado de bienestar, los impuestos, esa concepción vinculada a esa tradición, a esa perspectiva. ¿En qué piensan los españoles que se deben dedicar, a qué se deben dedicar las inversiones públicas, los gastos del Estado, a qué debe de dedicarse prioritariamente? En una perspectiva comparativa. Bueno, pues el elemento que suscita más consenso es la investigación y la ciencia. El segundo, la sanidad. Y el tercero, la enseñanza. Es decir, otra vez estamos recayendo en lo que son la estructura del estado de bienestar. Garantías de asistencia de salud pública, vivienda y investigación, que se ha convertido en un referente importante en la mentalidad de la ciudadanía. O sea, se está entendiendo que hay un mundo eterno, un mundo impresionante, no eterno, un mundo impresionante de temas que deben de ser investigados. Acabar con el cáncer, acabar con todo tipo de enfermedades. Ustedes saben que en este momento ya existe la metodología, o sea, ya existe el enfoque para acabar con 400 y pico de tipos de cáncer, que son casi todos los que hay. Ya sabemos cómo se hace. Ya sabemos cómo se hace. Los investigadores ya lo han descubierto. ¿Cuál es el problema? Que cada cáncer, cada uno de esos, requiere una medicación específica. Y eso cuesta muy caro. Con los conocimientos actuales cuesta muy caro. En España se está haciendo. Son terapias, pues a lo mejor la terapia de una persona puede costar 30.000, 40.000 o 50.000 euros. Entonces, claro, eso, pero en este momento ya existe la metodología. Entonces, si se investiga, si se profundiza, se puede abaratar. Y si se abarata, bueno, habríamos dado también un paso de gigante en la salud y en la atención a las personas, ¿no? Luego hay un noveno aspecto que, bueno, el noveno aspecto, perdónenme ustedes que me estoy liando, es este, digamos, de la investigación, la enseñanza, las prioridades en torno a lo que es el estado de bienestar. Hay un décimo aspecto en el que me quería simplemente, y con esto terminaría la exposición, para entrar en el debate. Hasta ahora nuestras sociedades han seguido un curso permanente cuando se han desarrollado de mesocratización. Venimos de sociedades en las que, bueno, más del 50% de la población se dedicaba a actividades agrarias, sociedades básicamente agrarias, a sociedades que se fueron industrializando, pero en las sociedades industrializadas lo que acabaron creciendo de una segunda fase no fueron solamente las clases trabajadoras, sino las clases medias urbanas. Había una mayoría, y entonces en la secuencia evolutiva me podía haber traído ese gráfico. En España, pues bueno, en un momento determinado, en España pues el 70% o el 80% se considera de clase media. Y se vincula a una serie de procesos. Una tendencia permanente continua de que crecen las clases medias. Son sociedades de clase media. ¿Qué está pasando en tiempos recientes? Estamos asistiendo a una desmesocratización. Hay ya evidencias empíricas recientes de que disminuye el número de personas que se consideran de clase media en nuestras sociedades. No conozco, no se están haciendo investigaciones parejas en otros países recientes similares a esta, de esta magnitud, pero es posible que sea un rasgo de las sociedades de nuestro tiempo. Tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque se están produciendo nuevas formas de proletarización y nuevas formas de precarización. Entonces, claro, ahora venimos de sociedades en las que muchas familias pues, estuvieron en el campo, en actividades agrarias, entonces en un momento los abuelos o los bisabuelos se decidieron emigrar a las ciudades. Al principio vivían mal en las ciudades, en barrios hacinados, en trabajos poco remunerados, pero esas personas consiguieron que sus hijos tuvieran formación profesional, sus hijos se educaron, tuvieron trabajos especializados en la industria, esos trabajadores especializados mandaron a sus hijos a la universidad, fueron abogados, fueron economistas, fueron técnicos, y había una movilidad social constante. La experiencia cotidiana de nuestra sociedad es de movilidad. Entonces cada generación esperaba vivir mejor que la de sus padres. ¿Qué está pasando en nuestros días? Que las nuevas generaciones ya no esperan vivir mejor que sus padres e incluso ni siquiera mejor que sus abuelos, porque nos estamos enfrentando a dos o tres problemas. Uno de los problemas es que el empleo de calidad no crece en la magnitud que ha crecido la población y por lo tanto pues cada vez más jóvenes tienen muchas dificultades para encontrar empleo.
cada vez más dificultades. Y cuando encuentran empleos, son empleos de bajos salarios. Entonces, bueno, el fenómeno de los mileuristas, el fenómeno, yo recuerdo una vez en una conferencia que di en la Universidad de Florencia, que les hablaba de los mileuristas en España, hace ya muchos años, y eran estudiantes de doctorado. Y luego me preguntaron, ¿y qué es eso de los mileuristas? Una cosa que decimos en España, pues cobran 1.000 euros. Y yo le dije, bueno, personas que cobran 1.000 euros y demás, expresión suya, ellos los varios. Tanto en un primer trabajo, tanto. Bueno, no es un solo problema de España, es un problema, lo hemos visto, de muchos países, salarios muy insuficientes, salarios de miseria. Y luego les están explotados, les obligan a trabajar 10 horas, 12 horas, los que trabajan en temas de informática o en temas de periodismo, o sea que es un sitio de periodismo en el que se sufre mucho la precarización. Hay gente, hay estrellas que cobran muchísimo dinero y luego hay una gran cantidad de periodistas que cobran muy poco y trabajan muchísimas horas continuamente. Entonces eso que da lugar a carestía de la vivienda, que no pueden tener vivienda, no pueden tener familia, no pueden tener hijos, tienen un proyecto distinto. Entonces de pronto han visto, bueno, mis padres me educaron, yo vivía bien con mis padres y ahora estoy viviendo yo y tengo que vivir ya con la última opción, la última frontera de las opciones que se están haciendo, a ver si soy capaz de comprarme una habitación en un piso colectivo, comprarme una habitación, que se están vendiendo 70.000 euros, una habitación. Entonces, claro, es una cantidad importante, tienes que hipotecarte incluso para eso, ¿no? Entonces, claro, se está construyendo un sistema de vida que fuerza la movilidad social descendente de todas las generaciones. Claro, la problemática de los jóvenes en este momento se ha convertido en la problemática social más importante de las sociedades. Hay un intento de retorno al campo, intentar comprar una casa de campo más barata, aclimatarse, poder trabajar en redes. Eso exigiría tener un buen sistema de comunicación de redes y estar bien comunicado en todos los pueblos y demás. Y bueno, es un nuevo fenómeno sociológico al que nos vamos a enfrentar a corto plazo. Si no hay cambios radicales en la forma de organizar la sociedad, pues ahí hay un problema que va en ascenso. Y generalmente el comportamiento electoral de estas jóvenes y demás y tal es un comportamiento o muy volátil o nulo, o no participar. Son los sectores de ese bloque de los que se ubican en la izquierda los que tienden a no participar. Porque si la sociedad, hacen la reflexión, si la sociedad no cumple conmigo, garantizándome una vivienda, un salario digno, ¿por qué tengo yo que cumplir con la sociedad? Los que no cumplen conmigo. Con lo cual está generando estados de anomia, de insatisfacción. Yo, a veces, nosotros somos los sociólogos, somos seres humanos también y sentimos y demás, como el mercader de Venecia, ¿no? Que cuando le pinchan, le dolía, se me cortan sangre de día y demás, eso es bien. Tú recordarás, nosotros hemos hecho varios libros y varias investigaciones sobre jóvenes antes de estar en el CIS y hacíamos grupos cualitativos, que son grupos de 10 personas que generan unas preguntas y un discurso y entonces, claro, tú les preguntabas desde el otro lado del espejo cómo veis la vida, cómo veis no sé qué, oportunidades, viajar, no sé qué, no sé cuánto y cómo veis vuestro futuro. Entonces todos arrugaban, pues se les veía físicamente futuro, pesimismo, o sea, no sé qué y tal. Y en una reunión de estas alguien dijo, claro, todos dependiendo de sus padres, gente de 30 y tantos años, alguien dijo, ¿y os imagináis qué va a ser de nosotros cuando nos falten nuestros padres? Y dice, ¿qué quieres decir? Cuando se mueran nuestros padres. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, bueno, es el 10º rasgo que yo quería centrar, digamos, el de la desmovilización, el retroceso y el interrogante crítico, con el que quería terminar mi exposición. Estamos evolucionando hacia una ola, no sé, de una serie de problemas que se pueden identificar a través de estas 10 tendencias. Son 10, podríamos hablar de más tendencias, 10 tendencias que yo he querido resumir aquí en mi intervención. ¿Qué trasfondo hay detrás de muchas de esas tendencias? ¿Qué trasfondo veis? Pesimismo. Mucho pesimismo. Entramos en un ciclo de pesimismo histórico negativista. ¿Se van a reforzar los extremismos? ¿Cuáles son las agarraderas vitales que proporciona nuestra sociedad? Hasta ahora, bueno, la vida de los seres humanos consistía en nacer en el seno de una familia que te integraba. Ya salías en el seno de una familia, ya te integraba, te daba una posición, un sistema de relaciones, de apoyos, de ventajas. Luego teníamos un sistema de enseñanza que te daba expectativas, posibilidades. Un sistema de trabajo que te articulaba. A través del trabajo tenías tu identidad. Tú eras un operario, eras un oficinista o eras algo y eso te daba identidad en la sociedad y relaciones, te relacionabas con los afines, te daba un ingreso.
que te permitía estructurarte en una vivienda, que te vinculaba a un barrio, que tú ibas agarrándote a cosas en la vida. Y además de eso tenías unas creencias religiosas, de un tipo o de otro, y tenías unas creencias políticas o sindicales, pertenecías y demás. Todo eso te estructuraba tu vida. Pero claro, cuando te fallan todas las agarraderas vitales, ¿a qué te agarras? ¿Hacia qué tipo de sociedad se puede evolucionar? Estamos ante un gran fenómeno de anomia social. Y a las sociedades de un futuro inmediato van a dar lugar, porque claro, todo esto, los malestares no se mantienen. Es como los fenómenos geológicos y los fenómenos, digamos, de los volcanes y demás. La lava está contenida, se comprime, y en un momento estalla y sale toda. Ahí tenemos al Etna y otros muchos volcanes que de vez en cuando arrasan ciudades enteras, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un periodo, la contradicción que yo decía al principio, de enormes posibilidades científicas, técnicas, de conocimiento, de logros a la historia de la humanidad, y sin embargo estamos en una realización bastante crítica, bastante negativa, en la que faltan horizontes, incluso faltan pensamientos adecuados al mundo en el que estamos. No pensamientos desfasados, que pidan la tercera revolución o no sé qué, no sé cuántos. No, es que no, eso no es lo que está ocurriendo en nuestros días. ¿Cuáles son los horizontes? ¿Cuáles son los pensadores? Porque claro, estamos asistiendo también, frente al contraste de los grandes filósofos, las grandes figuras, a pensadores livianos, de ocurrencias. Hay una gran ocurrencia y en torno a una ocurrencia haces un libro y entonces se proyecta y se divulga, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que estamos ante un problema y con esto sí que termino, de falta de diagnóstico. Decía Ortega, estoy muy clásico hoy con las citas, Ortega y Gasset en el año 1933, y refiriéndose a España, decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Si no hay diagnóstico de la sociedad, difícilmente vamos a saber articular alternativas a problemas que pueden existir, que están existiendo y nos van carcomiendo poco a poco, como las termitas, que no se las acaba viendo hasta que al final ya se nos vienen abajo ya los techos o lo que sea, ¿no? ¿Qué papel puede cumplir la sociología? Yo que estudié también Derecho y Política, pero soy un enamorado de mi profesión de la sociología. Eso es de las cosas que puede aportar la sociología. Información, mucha información. Y a eso, bueno, pues nos dedicamos en el CIS. En el CIS, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, hay una enorme base de datos, de información. Todos los años se están haciendo 57, 58 encuestas sobre temas muy diversos de interés, son de acceso libre. Y estamos empezando a hacer otro tipo, estamos haciendo de hace un tiempo, y está aquí Charo, que es la directora de ese departamento, ahí la tenéis ahí, que es el de análisis de Big Data. Porque muchos de estos movimientos que ocurren en nuestras sociedades se detectan y afloran en las redes sociales. Y entonces a través de las redes sociales se va identificando qué está pasando, muy intoxicación, hay unas intoxicaciones, hay unos bots ahí que operan que están creando falsos estados de opinión artificiales, pero hay también información real. Hay que saber distinguir ahí, diferenciar el humo de las pajas y separar lo que es de valioso y tener información. Una sociedad que se informa, que hace un esfuerzo por informarse, por tener datos, por conocer datos diagnósticos, ponerte el termómetro, ponerte no sé qué. Eso para la sociedad no existe un termómetro. Los termómetros son, de hecho, las encuestas anuales que nosotros hacen el CIS se llaman barómetros. Los barómetros mensuales que detectan el estado de opinión y el flujo de las opiniones. Yo cuando llegué al CIS tiene una escalera. Si quieren ir ustedes alguna vez al CIS, les organizamos una visita porque merece la pena verlo como edificio incluso. Tiene es un edificio que se construyó en el año 1920, terminó de construir en 1928. Un edificio de un escultor, de un arquitecto conocido, Ferreras, vinculado al movimiento arquitectónico y pictórico de la secesión austríaca. Y entonces hay una escalera de mármol, una entrada muy aparente. Antes allí estuvo la casa de loterías. O sea, se hacían loterías nacionales, estaba residenciada allí, se hacía el sorteo de las loterías de Navidad y todos los sorteos. Y tenía ahí un frente ahí según la entrada. Yo digo que la aspiración nuestra en el CIS sería que ahí hubiera un panel que nos diera día a día una especie de termómetro del estado de la opinión pública española. Yo la primera vez que fui a Estados Unidos me quedé muy impresionado porque en la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo, había un gran panel, estoy hablando de los años 60, que en España teníamos un pobre sistema de estadística muy defectuoso, y entonces ahí había un gran panel, digamos, en el que daba en tiempo real la situación de la población activa, cuántos parados había, cuántos empleados en un sector y demás.
Era un sistema de paneles cuando eran mecánicos, como esos que había antes en los aeropuertos que se doblaban, y te lo veías en tiempo real. En este momento, en este minuto, hay tantos parados, en este momento, en este sector hay tantos. Bueno, pues yo creo que también tenemos que conseguir que en sociología estuviéramos capaces de ofrecer una imagen que, en fin, real del estado de opinión, que supiéramos interpretarla. Otro problema de la sociología es saber interpretar los datos de la sociología. Pero bueno, pues eso era lo que yo les quería introducir. Vamos a hacer, si les parece, un turno. Tenemos de tiempo hasta las 12, bueno, podemos llegar hasta las 12 de falta, porque luego ya saben ustedes que hoy, en la previsión que tenemos es que de 12 a 2 es la conferencia común, que no sé si les han avisado, que hay una conferencia común para todos los asistentes a los cursos. Y luego por la tarde teníamos en el programa, no sé si lo han modificado ya ustedes, pues lo tiene, estaba previsto que venía el presidente de Televisión Española, que le ha surgido un problema, y vamos a una reunión de la Forta en Londres, que tiene que ir y tiene que intervenir además, le toca intervenir. Y entonces me sugirió algunas posibilidades de quién podía venir a esta sesión de la tarde, y vamos a traernos, yo le dije que fuera Javier Ruiz. No sé si ustedes conocen al periodista Javier Ruiz, que se hace el programa Mañaneros. Si ustedes no lo han visto, yo les aconsejo que vean sobre todo la última media hora, porque es la televisión informativa que va a haber en el futuro. O sea, nada de ese rollo de un rostro parlante que nos cuenta cosas, sino una cosa muy activa. Es una persona además que ha estudiado también economía y sociología en Columbia. De hecho, ha publicado un libro sobre las desigualdades sociales. Yo, cuando sin despreciar al presidente de televisión, creo que ustedes como oyentes se ganan con Javier. No sé si conocen todos ustedes a Javier Ruiz. Algunos sí le conocen. Bueno, es uno de los periodistas un poco emergentes, con capacidad de análisis económico y sociológico y demás y tal, ¿no? Y entonces organizaremos, él termina su programa a las 3, tiene que venir de Madrid, y entonces en vez de empezar a las 4, empezaríamos a las 4:30. Empezaríamos que Óscar va a presentar los resultados principales de esa investigación sobre el estudio de audiencia, que es un estudio con una muestra de 12.000, eran 15.000, la última 15.000 encuestas, y otro que hicimos hace 3 años de 27.000. Son un pedazo de muestras, para encuestas. Luego viene también la directora Ana Pardo de Vega, que es la directora del Público, y será pues una mesa redonda interesante que tendremos por la tarde. Cuestiones que quieran plantear aquí, preguntas u opiniones. A ver, le veo a usted con cara de decidirse a preguntar algo. Bueno, más que nada comentar. Un momentito, se te van a dar un... Es que quiero comentar lo que usted plantea, la diferencia de cómo el estado de bienestar del que habla usted. A mí me sorprendió el hecho de que el empleo fue la última preocupación que usted planteó en sus presentaciones, y destacó nada más que la gente está más preocupada por la investigación tecnológica científica, la salud y la enseñanza y déjame pongo mis lentes. Se lo aclaro porque son cuestiones distintas. Esa es una pregunta. Y el apoyo al desarrollo rural. Sí. Es una. Y la otra sobre el tratamiento de cómo vota la gente. Yo creo que cada país tiene su característica específica del sentido del voto. Coincido con usted en que la gran mayoría de las personas, o un buen porcentaje de los votantes, deciden su voto al final, y son los que usted llamaba el voto, lo que en México llamamos el voto duro. El voto duro es el que ya tiene garantizado el partido, que es el que va a votar por ese partido, no se mueve, o si se mueve es mínimo, y es el voto volátil del que usted habló, o nosotros lo conocemos así, ¿no? El voto indeciso, que es cuando la gente vota, se decide al final o faltando algo. Y la pregunta que hago sobre esto es, ¿qué tanto influyen los debates entre candidatos para cambiar el sentido del voto de los ciudadanos? Precisamente unos que ya están, yo voy a votar por este candidato, y al final en un debate, si de verdad influyen los debates que se dan entre candidatos para que la gente pueda cambiar o no el sentido de su voto. Sí, está bien. Yo creo que los debates cada vez influyen menos, sobre todo porque han cambiado el modelo de debates. O sea, en este momento hay que tener en cuenta que en la política está predominando la negatividad sobre la propositividad. Y entonces, claro, no se intenta tanto convencer de que hay que hacer una política determinada, y
cómo se puede hacer en concreto, sino lo que influye es la descalificación del adversario. Es más sencillo, es más estrecho desde el punto de vista, pero bueno, hay mucha negatividad. Entonces hay una altura. El problema ya no son los debates, el problema es quién sigue los debates. Y lo estamos viendo. O sea, en el momento que haya una persona, digamos, como pasa en cualquier sitio, o sea, que esté en una posición dura de boicotear y demás, te boicotea todo el debate. No tiene nada que hacer. Y luego, claro, los debates, en la medida que tienen que hacerse debates muy plurales, 6, 7 personas, pues se diluyen, no tiene ningún sentido. Y además, en fin, como me comentaba a mí algún diputado del Parlamento Español, que claro, cuando hay debates, el que va a participar se lleva preparado su primera intervención, su primera réplica y su segunda réplica, al margen de lo que ahí se diga. Y llevan papeles y los leen. Pues no, eso no es un debate, es un debate interactivo. Entonces, por tanto, el debate influye cada vez menos, no porque no debiera influir, sino porque son de poca calidad y cada vez, bueno, pues esa población indecisa tiende a fiarse menos de los debates y de todo lo que se aporta, ¿no? Luego, el votante duro que usted dice, el votante fijo, que va a votar a un partido, pase lo que pase, presente quien presente. Pero bueno, yo no sé, ustedes cómo lo han vivido desde México. Yo pensé que la red, la capacidad que tenía el PRI era enormemente potente y que iba a aguantar, y ven ustedes. Y ahí sí que era votante duro. Eran 100 años. Eran 100 años, ya era justo cambiar. Sí, bueno, pues claro, es que hay partidos que ¿están surgiendo nuevos modelos de partidos definidos? Tampoco. Los partidos ecologistas tienen de alguna manera una capacidad de implementación y de desarrollo. Pues fíjese usted en Alemania. En Alemania surgió un partido ecologista que era muy potente y de pronto bajó, van oscilando. Entonces no se incardina. El caso de Alemania es otro caso típico. En Alemania había un sistema de partidos muy formalizado, era la democracia cristiana, con su sede en Bavaria, en Baviera, y el Partido Socialdemócrata, que era muy fuerte en la época de Willy Brandt y demás y tal, igual que en Austria. Entonces, claro, ese partido de Willy Brandt, o sea, de socialdemocracia, pues de pronto de ese sector pues se desenganchó el sector ecologista, por falta de capacidad de la socialdemocracia para entender lo que era la reivindicación ecológica y ambientalista y demás. Luego se produjo la extinción, o sea, el que fue presidente del Partido Socialdemócrata, Óscar Lafontaine, que era un personaje con un tirón, con una tremenda, es prácticamente expulsado del partido y monta, junto con otras personas, el Der Linke, otro tercer partido. Entonces, claro, lo que se concentraba en un momento determinado en un partido, ahora se dispersa en 3, con el efecto de merma que tiene la fragmentación de voto. Es lo que yo he analizado aquí en el último artículo que publiqué en la revista Temas, sobre el voto, o sea, de lo que sumó Sumar y Podemos. Fíjense ustedes, recuerdan el gráfico de la evolución de la izquierda en España. Fíjense ustedes la potencia de crecimiento del sector de la izquierda, que es el que va, pues que posiciona el 1 y el 2. Hay una base electoral ahí del 20%. Entonces, en un momento determinado, en virtud de ese desplazamiento del electorado, pues surge Podemos y demás, tiene un empuje, bueno, como hay una serie de incidencias, se ha ido dividiendo, y en este momento, pues el análisis que se está dando de datos es que si van separados, o se han separado, pues en vez de llegar al 20%, separados van a llegar al 10%. Entonces uno puede tener 6%, el otro 4%. Y con eso van a tener 20 y tantos escaños menos que si fueran juntos. Entonces solamente esa fragmentación puede dar lugar que en España, en las próximas elecciones, no porque haya gran variación en los dos partidos principales, sino porque no suman escaños, por la lógica del comportamiento electoral, no suman escaños suficientes, por eso, porque claro, incluso si no llegas al 3% nacional, te puedes quedar totalmente fuera. Entonces, como un factor subjetivo, más allá de la potencialidad sociológica, puede generar que se produzca una inflexión del voto. Si lo piensan ustedes en términos de ese esquema de izquierda-derecha, cualquier estratega que quiera incidir ahí, bueno, pues vamos a dividirle, vamos a no sé qué, vamos a intentar que se produzca este tipo de cosas. Segunda pregunta, o primera, que hizo usted en orden de eso, las prioridades. Eran dos tablas distintas sobre dos cuestiones diferentes. Yo la información que estamos manejando en el CIS, en todos los barómetros mensuales,
se pregunta por los 3 primeros problemas de España. ¿Cuáles le parece a usted? Bueno, ¿cuál les parece a usted que es el principal problema de España en este momento? Pregunta abierta. Algunos dicen, es que han quitado tal. No, pregunta abierta, la gente contesta y luego se codifica, y es un lío codificarlo. Segundo problema de España, tercer problema de España. Luego, problema personal, primer problema personal suyo, segundo problema personal y tercer problema personal. Entonces, claro, eso nos da claramente una evolución en este momento en el que el principal problema es la vivienda. El segundo problema son los problemas de empleo. Hay suficiente salario, suficientes oportunidades, insuficientes y demás. Y el tercer problema está ya emergiendo la sanidad. Tercero o cuarto. Y luego cuarto, los problemas políticos. Tanto los problemas de corrupción como los problemas de mal funcionamiento de los partidos, que no se ponen de acuerdo, que hay un clima negativo, ese tipo de cosas. Ahora la gente reclama su vida. Ahí está hablando de su vida, de los personales. Y luego, ¿en qué debe gastarse el dinero en el Estado, digamos, en qué aspectos? De obras públicas y demás. Entonces, primero, o sea, en su momento estaba primero, o sea, en la evolución histórica de España hubo un momento en que lo primero era obras públicas. En España teníamos un sistema de carreteras que era, en fin, de guasa. O sea, yo soy de Santander, para ir a Santander en su momento, que había que ir por Burgos y demás y tal, era un viaje de todo el día. Tienes que hacer a mitad, ahora hay una autopistas, puedes ir por 2 autopistas distintas en 2 momentos, el AVE con todos los problemas que dicen, bueno, sí, la gente ya no ve que eso sea tan necesario. Y luego mucha gente antes dependía más del transporte colectivo, ahora mucha gente tiene coche. Claro, el parque de coches en España hay más coches que ciudadanos en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, ¿qué decía? Investigación, esos otros temas. Era una lectura distinta. Sanidad. Que es evidente que en España hace falta inversión en sanidad, hace falta más médicos y más hospitales porque ha crecido la población y está atendiendo al mismo número de personas. Y los que estamos en la sanidad pública, pues nos notamos. Y el que se va a la sanidad privada, aparte de que tiene sanidad de peor calidad, pues también tiene ya colas de espera enormes y demás, ¿no? Entonces son lecturas distintas, que hay que verlas complementariamente. Adelante. Primero usted, te voy a pedir primero. Sí, adelante. Yo agradecer la exposición, compartir un par de reflexiones de ejemplos concretos que ponen en evidencia esto y luego un par de preguntas. Reflexiones es relativo a que ya no existe esa relación entre la cuestión de izquierda-derecha, incluso asociar municipios, poblaciones, en el caso de Madrid. Yo participé, fui en una lista electoral a la Asamblea de Madrid y el lema de campaña para el 4 de mayo del 2021 de la candidatura era que hable la mayoría. Y la mayoría habló. O sea, yo iba en la lista de la coalición de Podemos, Izquierda Unida, etc. Y si vemos los datos, se decía, si sale el sur a votar o salen determinados lugares a votar, las tornas cambian. Y no fue así, porque salió mucha gente a votar en Parla, Getafe, lo que siempre ha venido llamándose ese cinturón rojo, y el resultado no fue, de hecho, lo que más aumentó fue los votantes, los votos hacia el Partido Popular, entre otras, ¿no? Es decir, ese ejemplo de bueno, y también cómo puede ser un lema poco certero, ¿no?, para una campaña electoral. Y luego otra reflexión referido a la cuestión de la autoidentificación izquierda-derecha, porque creo que no, es decir, eso tampoco es algo fijo, ¿no? Porque, sin embargo, yo tengo todavía en casa pegatinas con los famosos TTIP o con el artículo 135, esa modificación del artículo 135 de la Constitución, donde el lema, vale, todo vinculado al 15M, era de PP y PSOE, la misma mierda es, por así decirlo, permitidme la expresión, a lo que se planteaba, y ahora, sin embargo, ese distanciamiento, ¿no? O de algunos elementos, o según en qué contexto se pregunte, dónde ubica un partido a otro puede cambiar, ¿no? Para gente, el Partido Socialista puede considerarlo de izquierdas, para otros lo puede considerar de derechas o progresista en el ámbito social, pero en política económica. Entonces, bueno, pues un poco de cómo va variando, que quizás no sé si tiene que ver la ventana de Overton, y simplemente una pregunta, reflexión al final es si considera, decían al principio que hay diputados que no, las intervenciones van preparadas. Yo en la Asamblea de Madrid, efectivamente, no solamente es que fuesen preparadas y no había preguntas-respuestas, sino que van preparadas incluso ni siquiera para el auditorio que está en ese momento en el Parlamento. Está preparado para las redes sociales y eras consciente de que eran intervenciones las cuales el momento para luego el clickbait de decir de X segundos, por lo tanto, incluso la propia calidad del debate en un Parlamento, pues
yo no puedo comparar, siempre se ha dicho, siempre ha habido debates broncos, entonces, bueno, un poco la reflexión, decir, si eso también no está ayudando al menos a la cuestión de la legitimidad de la propia democracia, lo que sucede en esos contextos, y si considera que hay una relación en los estudios de los barómetros del CIS sobre las preocupaciones. En muchas ocasiones vemos como de repente algo que no existía, de repente aparece en la opinión, bueno, no en la opinión pública, en los medios de comunicación, lo presenta alguien como un problema. El problema de la inmigración, el problema de la ocupación, el problema de porque están con una matraca, como un martillo pilón, con algo. Si existe una relación de algo que no se mencionaba, aparece en los medios de comunicación y automáticamente en los siguientes barómetros se percibe como un problema, algo que no había, es decir, pues saber hasta qué punto afecta en esa opinión pública ciertos discursos lanzados desde según qué sectores. Gracias. Muchas gracias. Muchas cuestiones. Yo creo que los medios de comunicación en este momento no tienen tanta capacidad para crear temas positivos. Pueden crear temas negativos. El peligro a la ocupación. Bueno, la ocupación pasa que muchas noticias, a veces noticias falsas y demás y tal, para que pero tú luego le preguntas a la gente en las encuestas, ¿usted conoce a alguien que le haya ocupado su casa? Entonces no existe, son que se crean problemas, pero que tienen una finalidad, crear miedo. En este momento, desde determinados medios, lo que se intenta sobre todo es crear miedo. La espectacularidad de las noticias, no sé qué, o sea, hay un asesinato que puede estar 15 días, parece que han sido 20 asesinatos al final y demás y tal, ¿no? El odio, la xenofobia, todo lo que se genera. O sea, yo en España a veces dábamos clase y demás, poníamos ejemplo. España siempre ha sido un país muy receptivo a la migración y muy solidario. Entonces, cuando en otros países había situaciones violentísimas y demás, bueno, pues ahora Estados Unidos está deteniendo incluso a personas con ciudadanía de procedencia hispana, latina, como dicen ellos. Pues mientras había acontecimientos de estos terribles en otros países del mundo, en España hubo unas imágenes de pateras, las primeras pateras que llegaban a las Islas Canarias, a playas, pues veías a la gente, a los bañistas, a los que había allí, que se acercaban a los migrantes, les daban agua, les tapaban con sus botoallas, que venían helados de frío y de carencia, y algunas imágenes, yo recuerdo muy emotivas, que había una persona que se ponía a abrazarle para darles calor y demás, ¿no? Entonces, era un contraste. Yo creo que en España existe eso todavía. ¿Existe? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido un país de migrantes. ¿En qué familia no ha existido emigración a América Latina? ¿En qué familia no ha existido emigración a Europa, Alemania, a Francia, Suiza durante la época dura? Pues eso lo hemos vivido en familias y demás. Y tal. Entonces existe esa capacidad de recepción, ¿no? Ahora sí, se está intentando crear una agenda propia, ¿no? Sin embargo, vemos que los hechos son tozudos. Si la sanidad no funciona bien, si no hay vivienda, ya puedes tú cantar misa. Ahora, ¿el debate político se está haciendo bien? Yo creo que no. Ese automatismo que existe de llevar los papeles preparados y leerlos, o memorizarlos y recitarlos, no es un debate. Cuando debatimos en la vida normal no hacemos así. Si en nuestra vida normal, imagínate pues una familia, entonces uno lleva un papel escrito y mientras está comiendo suelta el papel. Y el otro cónyuge pues lee el suyo y lo sé. Y además lo que contesta uno no tiene que ver con el otro. Entonces, claro, a veces, a mí me lo dicen diputados y concejales y demás, que es un poco absurdo ese debate. Entonces, ¿por qué no hay personas que hayan aprendido a hacer un debate de verdad sobre los temas? ¿Y por qué no fijamos los temas en debates muy centrados en ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afrontar el tema de la sanidad. ¿Es bueno que la sanidad sea una competencia regional y que los catalanes tengan mejor sanidad que los madrileños y que los madrileños tengan que aguantar un año para que te opere y que en otros sitios? O sea, ¿podemos todos destinar dineros distintos? Yo qué sé, estoy improvisando, ¿no? Porque claro, a mí ahora hay gente que me cuenta otra cosa, que cuando hay un debate parlamentario, por eso sobre todo, hay un debate y está diciendo algo, pues mete los datos en IA y pide un discurso, un texto de 1 minuto. Y hay gente que lo hace y me dice que le salen unos textos perfectos. Y claro, y causa sensación, porque estás hablando de lo que otro ha hecho. Y estás aclarándole, a veces cuando hay una mala información, pues se aclara esa información, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que haber una pedagogía. De hecho, antes, yo fui secretario de formación durante muchos años, 27 años, del PSOE, y teníamos una escuela de formación, la escuela de Jaime Bere, que estaba en Galapagar, aquí al lado. Me acuerdo que había un curso que se llamaba de retórica y argumentación.
que duraba varios meses, online, lo hacíamos ya online y con unas sesiones presenciales. ¿Qué enseñábamos ahí a personas que querían ser candidatos? A argumentar y a debatir una cuestión. Pues eso a lo mejor pues, los partidos tendrían que recuperar, los sindicatos, pero los sindicatos pasan también a veces lo mismo, ¿no? Yo a veces puedo ser un ingenuo. Entonces, toda mi vida yo dejé de ser estudiante y al año siguiente era profesor. Yo creo en la palabra. Y porque creemos en la palabra, pues nos parece que eso es plausible, ¿no? Ahora, el tema que usted ha planteado de cómo influyen las informaciones y los medios en los temas, en la definición de los temas. Por ejemplo, ¿cuánto ha tardado en eclosionar el tema de la vivienda como tema político? Pues si hubieran seguido las encuestas del CIS, veían que estaba ahí hace mucho tiempo. Y mucha gente se lo decía. Es que la gente está preocupada por la vivienda, que no hay viviendas, que está subiendo mucho el precio de la vivienda. Entonces, la habilidad de los políticos, los que están en activismo político, tiene que ser captar eso, hablar más con la gente, no sé, intentar identificar las cuestiones. Y luego, usted otro tema que de pasada ha dejado caer, es claro, el comportamiento electoral en barrios y zonas que han sido feudos tradicionales de voto de izquierda. ¿Por qué ha cambiado? Fíjese usted, había un ejemplo internacional que se ponía mucho, que era el de Marsella, ¿no? Marsella, que era una ciudad de voto de izquierda, se pasó a voto de extrema derecha. Ahora pues estamos en una fase eso de auge de la extrema derecha en todo el mundo. En Estados Unidos, estados que votaban demócrata progresista, pues se han acabado votando por Trump y demás. El paradigma hoy en día es Trump, lo que se evita es el Trump. Una persona muy rica que utiliza el poder para hacerse más rica, le importan a los demás su hundimiento, se mueran o no se mueran, persigue, o sea, detienen, tirotean. Han matado a una congresista que fue presidenta del Congreso. Han tiroteado a un senador. A otro senador lo han tirado al suelo, le han puesto cosas ahí terribles. Han movilizado a los marines para que se enfrente a las poblaciones que enarboraban banderas mexicanas o banderas de otros países y demás, pero que son ciudadanos norteamericanos, ¿no? Si toda la parte norte de Estados Unidos es México, ha sido México, históricamente, no es solamente una emigración y demás. Y lleva a los marines. Lleva a los marines, que es como si en España aquí, a una provincia, mandáramos a la región. Que me decía Óscar, bueno, pero la mayor parte de los marines son latinos, incluso los oficiales, a ver si van a dar la vuelta. ¿Cómo cambia el mundo y cómo cambia la política? ¿Qué hacer frente a eso? Pues eso es la gran reflexión, el gran debate, ¿no? Usted quería decir algo también, adelante. Sí. Hemos comentado ahora, Póntelo cerca que si no, no. Acaba de comentar la escasa influencia de los debates, porque cada candidato lleva su papel, incluso hay veces que un candidato no asiste a estos debates que se organizan y se programan. Pero tengo curiosidad en saber qué incidencia tiene o si se contabiliza las entrevistas de un periodista potente, la incidencia que eso tiene y si se tiene en cuenta como mimbre para saber quién puede ser y quién puede influir. Se me ocurre, y probablemente nos acordaremos mucho de los que estamos aquí, de la entrevista de Chaurrondo al candidato Feijóo en un momento dado, no sé si os acordáis. Entonces, esa entrevista, muy cerca de las votaciones, creo que tuvo una incidencia muy grande. Los candidatos van a tener en cuenta o tienen en cuenta ya quién les van a entrevistar o prefieren no participar, o se ha visto que eso es muy a contabilizar en el momento de la influencia. Sobre todo, si estas entrevistas están cerca del día de la votación, porque luego la gente, las cabezas se olvidan de las cosas, pero estas entrevistas cerca del momento de votar creo que tienen una influencia muy considerable, pero no sé si eso se cuantifica, se mide. Pues eso, sin duda, yo creo que las entrevistas esas, si ofrecen facetas humanas, facetas de competencia que dan credibilidad, claro, tienen influencia. El problema es las audiencias también, porque a veces las audiencias están muy encapsuladas, ¿no? O sea, en un sector o en otro y demás, pero sí tienen influencia. Sí, ha habido grandes entrevistas que han tenido
conocimiento de personas nuevas, ¿no? Y como pregúntele, va a venir también aquí Verónica Fumaral. A veces, para los políticos nuevos, en el caso ella, Verónica Fumaral, fue la jefa de prensa inicialmente del líder de Ciudadanos, de Rivera, que se me ha olvidado el nombre ya. Y cómo se da a conocer. Porque claro, un periodista bueno no es fácil que le haga una entrevista a un candidato que no es conocido. Entonces van sobre seguro, van sobre sectores estos. Que es curioso, no sé si ustedes recuerdan la experiencia de Casado. Era un partido muy nuevo, no tenían medios, y entonces el lanzamiento de Casado, que lo hizo ella, se lo pueden preguntar, fue que se hizo una foto desnudo, no sé si recuerdan. Rivera. Albert Rivera. Vamos, claro, que no se les destapaba algo así ligeramente con las manos, no me acuerdo cómo era. Y entonces, claro, eso fue tan llamativo que se difundió y demás y tal. Pero era una manera de hacer campaña sin tener dinero. Y eso es lo que intentan todos los políticos, sacar el máximo de rendimiento, ¿no? Ahora, yo creo de todas formas que cada vez más estamos en sociedades que más allá del convencimiento van a los temas nucleares. A ver, ¿qué va a hacer este que se presenta que me interese a mí? Que me venga bien a mí. ¿Me va a resolver el problema de que me va a cortar las citas sanitarias? Y que me explique cómo. ¿Con cuánto dinero y de dónde va a salir ese dinero? Porque claro, en política no existen los milagros, las cosas cuestan. Eso sería propio de una sociedad madura. Hay que intentar caminar a eso. Y sobre todo, bueno, pues no sé, nos va mucho. Ahora, pensemos también desde el punto de vista de los que son candidatos, de los que deciden ser candidato, dedicarse a la actividad política hoy en día, es durísimo. Es durísimo. Hay que ser o sadomasoquista o tener una resistencia tremenda. Porque claro, la agresividad que se despierta es brutal, que te afecta a ti, a tu familia, a todo el entorno, ¿no? Entonces, eso va a dar lugar a que cada vez haya menos gente que quieran dedicarse a la actividad política. Y segundo lugar, que tengan algo que decir. Porque claro, la entrevista no es solo que te haga la entrevista, sino que tengas algo que decir que convenza y que en esa sociedad sea necesario. Hay muchos factores de interés. Interesante lo que usted plantea. Sí. ¿Más preguntas? Sí, buenas. Sí, un poco fuerte. ¿Me oye bien ahora? Sí. Un poco más fuerte. Bueno, vamos a ver, como ha habido muchas alusiones al periodismo, pues no tengo más remedio que como profesional del periodismo intervenir. Intervenir, y querría que no se me pudiese colocar el cartel de pesimista, aunque evidentemente lo soy. Pero quiero decir que no quiero transmitir ese pesimismo, sino yo mismo mantenérmelo, que bastante tengo con la profesión. Vamos a ver, yo querría que se conociese primero la diferencia entre la opinión pública que se produce mediante el periodismo clásico y las redes. Son dos mundos distintos que todo el mundo está mezclando. Y claro, mal vamos si eso se mezcla y no se sacan las consecuencias oportunas. Desde luego, yo en redes no quiero hablar porque diría pestes y mejor me callo. Pero desde luego, como periodista, sí que tengo que dejar algunas cosas claras, y es que esta profesión ha cambiado radicalmente. Ha cambiado a unos niveles. Yo llevo 60 años nada más haciendo periodismo, tengo bastantes. Y entonces, a lo largo de esos 60 años he visto cómo ha ido cambiando radicalmente esta profesión. Antes era más o menos libre, más o menos artesanal, se puede decir muchas cosas sobre el principio del periodismo en España, pero hoy es un problema gravísimo para la opinión pública, porque no se puede uno fiar de lo que los medios de comunicación dicen. Por eso mi pesimismo que decía, porque no se puede fiar de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están manipulados y comprados por grupos comerciales, empresariales y de todo tipo, religiosos incluso, así que sacar conclusiones. Entonces, si a eso se une lo precario de una profesión
donde ahora mismo se están pagando, vamos siempre al tema económico, porque hay que vivir, la gente se compra, se vende, se alquila en el periodismo como en cualquier profesión. Aquí más porque ahora mismo se están pagando 5 euros por una información periodística en muchos medios. Esto es así, está demostrado. Yo soy presidente de alguna asociación de periodistas y esto es lo que estamos viendo todos los días. Díganme ustedes si es posible hacer periodismo serio cuando se pagan esas cantidades. Y encima, cuando el medio de comunicación no es ni tiene un interés especial para el periodista tiene que obedecer las órdenes del dueño de ese medio de comunicación. Yo reto simplemente a que os pongáis un poco críticos, si queréis, y ver cuando hay una tertulia en televisión, fácilmente, por poco perspicaz que uno sea, saca inmediatamente demostrado quién es, de izquierdas, de derechas, este otro por temas comerciales, este por temas económicos, el otro está un poco tirado, perdón. O sea, se llega a un periodismo que influye en la opinión pública con todos estos caracteres, con lo cual, pues, simplemente dejar todo esto expuesto y que cada uno saca sus conclusiones. Gracias. Pues nos ha dado usted un testimonio impresionante, ¿eh? Usted no se acuerda, no me acuerdo de qué película era esa, una película de los años 40, americana, en la que se producía la conversación esa que se veían dos y le decía, no sé qué tal, dice, oye, si ves a mi madre, no le digas que soy periodista, dile que soy pianista en un puticlub. ¿Quién era? ¿Dónde era eso? Bueno, yo confieso que a mí me hubiera gustado ser periodista. Y yo de chavalín empecé a escribir Bueno, pero tiene algo también épico y demás. Y yo creo que hay, aparte de eso, grandes periodistas. Yo no le conocía personalmente hasta el otro día que le llamé y hablamos a Javier Ruiz, que va a venir esta tarde. Joder, es que me impresiona el pedazo de informativo que hace al final de Mañaneros. Eso es periodismo del futuro. Última noticia, y va a fuente y demás, y contrasta el otro y demás. Es una cosa dinámica. Tú ves todos los demás informativos y ves un rostro ahí que te está contando. Ayer estamos escuchando. Yo tuve la suerte yo conocí a muy grandes periodistas, de conocer a Germán Yanqui, no sé si usted le conoció, cuando hacía el informativo de las 12 de la noche, yo que me acuerdo tan pronto, de Telemadrid. Entonces, siendo Telemadrid, llegó a tener una audiencia del 18%. Entonces, hacía periodismo del futuro. Entonces, había quitado la chaqueta, eso de todos con la chaqueta y tal. Pues, estás entrando en una casa, la gente no está con traje y chaqueta en tu casa. Entonces, salía hablando y empecé, en vez de hacer dos personas que se confrontan, alguien que informa específicamente de un tema que sabe, muy al modelo americano, ¿no? Y yo estuve yendo a ese programa durante todo el periodo que fue hasta que le echaron, porque le hizo una entrevista a una responsable política, no le gustó la pregunta y al día siguiente le echaron. Está bien eso, Era Telemadrid. Pero sí, hay una cuestión. Lo que pasa es que en este mundo nuevo, ¿qué papel va a tener el periodista? Pues es un gran tema de debate. Claro, es el intermediario de la información. Pero ¿dónde está la información? Porque lo que usted dice, las redes es un pandemonio en eso. Fluye la información y se puede ver la información, porque hay mucha gente de buena fe en las redes. La gente joven. Pero la gente joven se informa por las redes. Lo cual da lugar a que tienen una información no estructurada. Porque es muy importante también ver. Yo, en una cartera antigua, te lo conté, ¿verdad, Rafa? Encontré un periódico que yo leo habitualmente desde que se fundó y encontré un ejemplar que tenía una cartera antigua de hace 15 años. Y entonces estuve viendo el ejemplar. Entonces, aparte de encontrarme con esa sección de anuncios de palabra, que eran 10 o 12 páginas, 20 páginas, un chorro de dinero, yo digo, vi los análisis, los artículos, ¿cómo ha cambiado? Es que como cambia día a día no nos damos cuenta. Pero ha habido grandes profesionales, ¿no? El problema es cómo funciona el modelo. Le agradecemos su testimonio todos, yo creo. Hola. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta no tenía relación sobre esto, pero me parece muy interesante y también soy periodista, becaria y por tanto precaria, pero bueno, quería decir que a lo mejor precisamente por eso de que no tenemos buenos sueldos, pues nos mueve un poco más la ilusión, al menos a los que acabamos de aterrizar aquí y a lo mejor es que es muy joven todavía para ser pesimista, pero eso.
Bueno, mi pregunta, también porque no tengo mucha idea de estos temas y para aclararlo, hemos visto cómo la fragmentación de una parte de la izquierda o algunos factores subjetivos pueden dar lugar a una inflexión en la intención de voto. Pero al mismo tiempo ha explicado cómo, según la evolución de la ubicación ideológica del electorado, la derecha no podría ganar unas elecciones a no ser que parte de la izquierda dejara de votar. Entonces, quería saber qué otros factores pueden dar lugar a cambios significativos en unas votaciones o inflexiones de voto y cómo se explica pues, esta contradicción, entre comillas. ¿Puedo hacer una pregunta impertinente? ¿Cuánto le pagan en su beca? Esto, como estoy yo, es que yo soy el único medio, pues lo podré decir. Mi beca se paga muy bien. Para mí, 700 casi. 700 Lo normal en periodismo es que te paguen nada o 300. 300. Y está todo el día en la calle, ¿verdad? Y haciendo Bueno, cosas. pero eso es lo bueno. Pues bueno, a ver, aquí hay muchos becarios del CIS. ¿Cuántos cobráis vosotros? Por hacer menos que hace ella, ¿eh? No sé qué. A ver, alguien que se atreve a decirlo. Sí. 1.300. Bueno, pero eso no es culpa ni del medio ni de... Bueno, también lo hemos tenido que pelear, porque al principio cuando yo llegué allí cobraba casi parecido a usted. No, pero el año que viene cobro más. Son 2 años de beca y cobro más que ellos. Más que yo. Esto está publicado. El tema es qué factores pueden influir o podrían influir. Pues no sé, podrían influir y en algunos momentos en ese electorado que hubiera líderes carismáticos que atrajeran a la gente por algún motivo. O sea, el tema Trump es un tema complejo de entender, porque atrae voto. Atrae voto. Haga lo que haga. Él en las anteriores elecciones, y además lo tremendo es que la hayan elegido por 2 o 3 puntos de diferencia después de conocerle ya como presidente. Fíjese usted. Entonces él decía que bueno, que la gente lo apoyaba, que no sabía qué le pasaba, en fin, era muy eso, y que estaba convencido que él cogía un fusil, iba a la Quinta Avenida, mataba a 2 o 3 personas y la gente le seguía votando. No sé si hasta ese extremo, pero es tremendo. ¿Qué tiene? Pues entonces hay eso que algunos llaman carisma, que es muy difícil de entender, porque claro, no es un personaje atractivo desde el punto de vista. Pero yo, por ejemplo, recuerdo la política europea, en Francia y en otros países, ha habido alguna vez que han surgido líderes así, pero la tendencia desde Berlusconi era el hombre más rico de Italia, es que los muy ricos no solo quieren riqueza, sino quieren poder. Más. Pero más. Pues bueno, ¿y para qué quieren el poder? Que no nos engañemos. O sea, él desde el poder ha manipulado no sé si será verdad, porque decían, ha manipulado el precio de las acciones de su empresa, de Tesla, que bajaron mucho, y inmediatamente fueron recompradas masivamente. ¿Qué significa eso de que bajen mucho las acciones y que luego se recompran? Pues que si las compra ahora mismo, aumenta su poder. Es lo mismo que dicen que está haciendo Trump, que va a salir, entró en la presidencia con un dinero y demás. Sin embargo, yo que sé, había países, yo que sé, Chile antes, pues yo que sé, había presidentes, cuando el presidente de Chile tenía que poner, si eran muy ricos, ¿quién fue el que? Piñera, que tuvo que poner su capital, su dinero en un fideicomiso, y no podía tocarlo mientras estaba en el poder, para evitar interferencias. Factores diversos, ¿no? Pero fíjese usted que no solamente es la adscripción, en el caso de España, en un espacio, la elección de un espacio, sino luego que tú estás pidiendo que te inviertan más en sanidad, en investigación, que haga política de vivienda. Entonces, eso va a haber líderes conservadores que digan, sí, queremos hacer esto, vamos a subir los impuestos, ¿no? Te dicen, vamos a bajar los impuestos. No te dicen a quién se va a suprimir cuando se bajan los impuestos. Pero en el caso de Estados Unidos lo tenemos, que se ha suprimido las políticas sociales. Y luego vemos que dicen esos líderes, dicen cosas y luego no las cumplen. O sea, el ataque despiadado, que les están metiendo en cárcel, vulnerando todo tipo de leyes y demás y tal, a las personas de origen hispano, latino. Esto es tremendo. Personas que ya tienen nacionalidad, ¿no? Puede haber casos, ¿eh? Y de todas formas, bueno, pues nosotros, el ser humano es un ser, tenemos un componente mágico y reverencial y religioso y demás, adorador, sí, nos gusta adorar. ¿Qué se explica el fenómeno de Hitler en Alemania? Y Hitler aglutinó a gran parte de la población alemana, ¿eh? No nos engañemos. Y Mussolini en Italia.
y llegaron al poder por vías espurias, ¿eh? No llegaron al poder por votación. O sea, Mussolini con la famosa marcha sobre Roma. Y eso Hitler lo intentó también inmediatamente después en Alemania. Ellos marcharon desde Múnich, ¿eh? Hicieron la gran marcha sobre Berlín. No sé si ustedes han visitado alguna vez Múnich, que es el origen de donde está no solo la famosa cervecería que daba los mítines, mientras bebían cerveza, sino está también el monumento que hicieron a las víctimas de esa marcha. O sea, en ese momento la fuerza de choque del Partido Nacional Socialista era la SA y hubo 22 o 23 muertos, 20 y tantos. Y entonces en Múnich, en cuanto tuvieron control del poder, hicieron un gran monumento y estaba permanentemente con fogatas y con SA ya, de negro y demás y tal, haciendo esto, y los alemanes que pasaban por delante de eso, los que vivían en Múnich, los muniqueses, tenían que hacer el saludo fascista cuando pasaban delante de ese monumento. Entonces crearon una mitología en torno a eso. Pero existe la personalidad carismática. Quisiera, doctor Tesanos, referirme a dos aspectos planteados en su conferencia. El caso, digamos, el cambio extremo de los partidos políticos, no solamente en España, sino en muchos países. La transformación de los partidos, digamos, la atomización, inclusive, de los partidos políticos. Y luego el planteamiento suyo para hurgar y poder auscultar quién es el electorado. Entonces, voy a tomar el caso colombiano, porque allí tenemos ahora un presidente de izquierda, progresista, y la izquierda nunca había estado en el poder en toda su historia de 205 años desde la Guerra de Independencia hasta hoy, excepto un golpe de Estado en el siglo XIX de José María Melo, que duró 7 meses, apoyado por artesanos y por el ejército del reducto bolivariano de lo que había quedado de la Guerra de Independencia, porque esto ocurrió en 1854. Fue el único partido de izquierda que estuvo cerca. Pero él era un militar y no era realmente director de un partido. En cambio ahora fue por elecciones en el 2022 que se llegó a la presidencia, y lo que hemos visto hasta el momento es una, digamos, alteración de la opinión pública a través de fake news y de mentiras y de campañas de miedo que la derecha hace con cada uno de los actos públicos que el presidente anuncia, hasta tal punto de volver un obstáculo cualquiera de los argumentos para evitar que progrese el gobierno, o sea, para asfixiar al gobierno, asfixiarlo. Y se han destapado las cortes, como aquí el tribunal, en lo judicial, en algún momento el Tribunal Constitucional, se han, digamos, destapado poderes ocultos de personas que ya venían antes de él llegar a la presidencia. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte Constitucional, magistrados del Consejo de Estado. O sea, las más altas cortes de la rama judicial para anularle los decretos que ha producido. Y los partidos de derecha moderados, tradicionales, se han vuelto de ultraderecha. Y los de centro, en Colombia, que han querido moverse hacia la derecha, pues ya no hay derecha sino ultraderecha, entonces van de una vez a la ultraderecha. O sea, se ultraderechizó el país. Pues yo no había visto eso en la historia de Colombia
no lo había percibido. Sí, polarizaciones y confrontaciones, e inclusive allá se ha hecho políticas con la violencia desde que nacimos como Estado, o sea, con guerras civiles, 8 guerras civiles en el siglo XIX, 35 guerras locales en el siglo XIX, y en el 22 guerras civiles y por lo menos 15, 20 o 20 guerras regionales de las mafias o de otros actores armados. Pero la oposición desde el Congreso había sido siempre admisible por la gente. Hoy el mismo Congreso, el presidente del Congreso se declara contra el presidente de la República. Entonces yo quisiera, es esta reflexión. Leyendo Rousseau, ¿sí?, en el contrato social, él se plantea quiénes conforman la voluntad general y deja entrever que son los que votan y los nacionales de ese país, de cualquiera que fuese el país. Bueno, Rousseau escribió cuando no había elecciones, que él terminó el escrito en 1762, pero previó, porque la fortaleza del libro es combatir la soberanía absoluta de los reyes, ¿sí?, para poder construir la soberanía popular que deviene de la voluntad general. Extrapolándolo a Colombia, el problema es el abstencionismo, que siempre ha habido un abstencionismo del 48, 50, 52% cada 4 años. Entonces, ¿dónde está la voluntad general para contabilizarla si no van a las urnas ni se dejan ver, ni se pronuncian porque no hay voto obligatorio, como en otros países? Y los que sí van han clientelizado, vuelto clientelas al electorado. Y así gane un presidente de izquierda como ganó él, las derechas tienen con clanes políticos del bipartidismo tradicional las alcaldías de las grandes ciudades y se enfrentan también al presidente porque estas alcaldías son de estirpe federal. Lo único que quedó del federalismo en Colombia fue, por la elección popular, elegir autónomamente a sus gobernantes. Entonces, es inmanejable la situación de los medios como partido político, las cortes como partido político judicial y el Congreso abiertamente, en su mayoría, de esas derechas que describí al principio, en contra del presidente, cuando realmente las cifras contrastan con lo que ellos dicen frente al avance que ha habido en la República, en el país. Entonces, pero al final se destapa la olla y son los medios de comunicación, como usted lo dijo, los que manipulan, los que comunican lógicamente, pero distorsionan y perjudican la democracia. En franco deterioro está la democracia por el manejo de los medios y por la desviación de la opinión pública. Un pandemonio. Es un pandemonio. Claro, usted ha relatado una situación que, claro, que está afectando a muchos países. Y yo insisto, o sea, está afectando también a Estados Unidos. Estados Unidos, que ha tenido siempre fama de tener unos medios de comunicación muy potentes y muy éticos, fíjese usted, o sea, de Washington Post. De Washington, están comprándolos, los medios están comprándolos. Washington Post ha sido un gran periódico y muy independiente, fue el que despertó el Watergate, el Washington Post. Y entonces, claro, ahora es de un gran magnate de las tecnológicas. Y entonces, claro, en estas elecciones últimas, pues ha habido situaciones de Washington Post vergonzosas. Entonces hay poderes, en la sociedad hay poderes. Entonces, ¿qué está ocurriendo
se están haciendo algunos muy grandes, muy poderosos. Incluso usted no ha mencionado un poder subyacente que a mí me inquieta que existe en el mundo, que es la cocaína, que maneja mucho dinero y tiene muchas redes de influencia política. Entonces, claro, los poderes están en una batalla definitiva contra la democracia y con los límites de la democracia, y compran, es decir, compran periódicos. Han comprado en casi todo el mundo, casi todas las casas de encuestas. Casi todas las casas han cambiado de propietarios. Las casas de encuestas, las privadas, generalmente eran uno o dos sociólogos eminentes, eran pequeñas empresas, o sea, pequeñas que crecían, pero no eran sociedades anónimas. Y entonces muchos de ellos en España también se han encontrado que les han hecho una oferta, a mí me lo ha dicho alguna propietaria, dice, nunca pensé que me iban a dar este dinero. Y les dicen que les mantienen también trabajando para ellos. Les mantienen 2 o 3 años, les despiden con una indemnización enorme, y entonces pues tienen el control de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación y los medios de investigación, porque piensan que con eso desaniman a los electorados. Y entonces ahora, a pesar de la paradoja de tanto que se meten con el CIS y demás y tal, es mentira lo que dicen de las estimaciones, pero lo que ya generalmente ocurre en casi todas las elecciones, también en las norteamericanas, que dan unos resultados diferentes a los que se producen, con la finalidad de desanimar a una parte del electorado. En el caso de las penúltimas elecciones norteamericanas ocurrió lo mismo, ¿no se acuerdan? Que daban todas triunfadoras a Trump, en ese mandato, el segundo mandato, y sin embargo ganó Biden. Y desde el primer momento, bueno, acuérdense, que lanzó a sus fieles contra el Capitolio y demás y tal, el Capitolio invadido por una turba de gente, algunos con pieles y con cuerpos y demás y tal. Pero no es una broma, hubo 5 muertos. Hubo 5 muertos y intentaron meter armas. O sea, había una milicia que tenía 600 personas con las armas que tenían al lado, y que no es una broma. Y entonces, claro, pues es una práctica que ya empiezan a tener líderes de la derecha. Cuando pierden las elecciones dicen que les han engañado, que eso no es verdad y demás. Y Trump, pues al final ha acabado ganando. Pero claro, con los periódicos comprados, con las casas de encuestas compradas y demás. Bueno, todo eso tiene influencias, son influencias pequeñas. Yo creo que también la humanidad pasa por periodos, por ciclos críticos. Yo creo que estamos en un ciclo crítico de adaptación a un nuevo tipo de sociedad, que no es la sociedad industrial, que no sabemos cómo se reconfigura el trabajo. El paso de las sociedades agrarias a las industriales cambió la noción del trabajo. Los primeros trabajadores industriales eran los campesinos que habían emigrado. Entonces ahora estamos ante un mundo que tiene esa encrucijada, digamos, ¿no?, de que ofrece grandes posibilidades, grandes perspectivas y grandes inquietudes sociales. Entonces nos faltan arquitectos sociales y visión de la arquitectura social, y movimientos políticos y sociales que apunten a esa nueva arquitectura de cómo aprovechamos las posibilidades y las oportunidades que ofrece la sociedad, pero implica un cambio de esquemas. Y sobre todo yo comento mucho últimamente que este año parece que van a empezar a vender los primeros robots humanoides. No sé si he oído hablar de esto. Un robot humanoide es un robot con figura humana, el que hay varios en este momento en producción ya. Está el de Tesla es el Optimus. No sé si lo han visto en televisión, pero si no lo han visto, métanse en redes y vean lo que es capaz de hacer ese robot Optimus. Mide 1,75 m de altura, para que no nos incomode a los humanos y no sea demasiado alto. Y tiene, bueno, pues capacidades de desplazamiento, capacidad de manejo con las manos. Tiene 35 motores en cada mano, es decir, que permite hacer movimientos que nosotros no somos capaces de hacer, de coger, recoger. Puede tener un huevo así en la mano entre 2 dedos y con un leve movimiento romperle un poco, hacer 2 ojoditos. Plancha, hay demostraciones en internet en que se le ve cogiendo una comida, una camisa, planchándola, doblándola perfectamente, dejándola planchada, cocina, con sistemas automáticos, sirve la mesa, limpia el suelo. Están utilizándolo ya en las fábricas de Tesla en labores auxiliares, que son los que van con el carrito de la comida del café por esto, y tiene inteligencia artificial. Está dotado de inteligencia artificial, se mantiene conversaciones inteligentes y tiene capacidad de aprendizaje. Y tiene la duración de la batería en este momento son 8 horas, y cuando él mismo al cabo de las 8 horas, y cuando nota que falta de energía, se enchufa su fuente de energía, se recupera y sigue operando, y puede trabajar 24 horas o 24. Entonces, más ha anunciado ya que lo va a poner a la venta este año, que queda poco tiempo ya, bueno, 4 meses. Dice que le cuesta la producción $10.000 cada unidad. Está produciendo ya en cadena. No
No sé si ustedes vieron una disputa que él tuvo antes de esta etapa con su compañía. Él tiene el 55, tenía el 55, seguro que ahora tiene más. Él pidió una inversión para la nueva planta de 150.000 millones de dólares para producir en cadena el Optimus. Le dijeron que no. Entonces él dijo a los demás accionistas que si no se lo aceptaban, se llevaba sus fábricas fuera de Estados Unidos. A los 2 días se reunió nuevamente la compañía y los socios minoritarios dijeron que sí, que bien. Hicieron esto y ha hecho ya y está produciendo este robot en cadena. Dice que le cuesta $10.000 la producción de cada unidad y que él los va a vender a un precio que todavía tiene que decir entre 20.000 y 30.000. Calcula no sé cuántos millones que va a vender el primer año y eso va a dar lugar a que las ganancias de sus fábricas se multiplican por no sé cuánto. Pero claro, esto es una novedad auténtica. Meter en la vida cotidiana, pueden hacer labores de policía, de vigilancia, de cuidado de niños, y no come, consume electricidad, ni cobra sueldo. Es decir, ¿qué va a suponer esto? Bueno, este es el robot que está, hay ya robot que se vende, robot de almacén que van a 4 patas, pero que tiene capacidad de subir, ordenar y demás, y sobre todo la inteligencia artificial aplicada a los robots supone una capacidad de actuación y de innovación muy grande, de muchas cosas. Los chinos están también produciendo robots similares. De hecho, algunos de los robots que están haciendo los chinos tienen la capacidad de levantarse del suelo si se cae. Porque claro, estos robots se pueden caer, porque van solo a 2 patas. Entonces el chino se contorsiona así, se levanta y luego corren, pueden desplazarse despacio y correr. Hay un robot chino que corre hasta 30 km/h, que es mucho correr. Los que corréis sabéis lo que es correr a 30. Y tiene gracia porque los chinos organizaron no sé cómo se asociaron con una empresa suya de China también de producción de zapatillas deportivas, hicieron una carrera de no sé cuántos kilómetros, uno con zapatillas de estas y el otro con los pies metálicos. ¿Quién ganó la carrera? El de las zapatillas. Él le sacó cierta ventaja al otro robot. Fíjese en qué mundo estamos, en qué se está prefigurando. Entonces, cuando se empiezan a vender esto, igual que se compran coches, pues de entrada, pues habrá gente, fábricas y demás, tal, que bueno, pues ahorra. Y además no hacen huelga estos. No se pueden declarar en huelga, ni pueden protestar, ni nada, ¿no? Y luego en los hogares, pues yo creo que parte del trabajo doméstico va a desaparecer. Da repelús pensar en este mundo. Entonces, claro, estos son efectos. Ahora, pueden tener efectos positivos todo esto. El problema es la lectura y dentro la arquitectura social, que es una cosa hoy en día importantísimo, pensar y tenemos capacidad para que nosotros hacer, los seres humanos, democráticamente, una arquitectura positiva y utilizar los aspectos positivos de esto. Y luego, bueno, pues el dilema tremendo que usted ha planteado, ¿cómo mantenemos la democracia? La democracia incorrupta, que pueda, digamos, la gente creer que con su voto decide. Eso es lo fundamental. Pensar que cuando tú vas a votar vas a decidir tu futuro. Vas a condicionar si vas a cobrar pensiones, de qué cuantía, de qué manera o no. Pero fíjese, a nivel de Estados Unidos, que después de conocer a Trump, la población americana haya seguido votando a Trump, no deja de ser inquietante. Además, no se corta, estos son políticos que no se cortan. Bueno, nos obligan a todos a dedicar un 5%, quieren obligarnos, del Producto Interior Bruto en defensa, y sin embargo, el 0,3 de su Producto Interior Bruto que dedicaban a cooperación internacional lo han anulado. Claro, el 0,3 es poco, porque el objetivo es el 0,7. Ya saben ustedes que en este momento el objetivo del 0,7 del PIB para cooperación solo lo cumplen 4 países en este momento, europeos, pequeños además. Entonces ellos tenían el 0,3. Como me dicen a mí personas que están muy implicados, mi hijo, Sergio, que también es catedrático y trabaja en temas de pobreza y demás, que claro, el 0,3 del Producto Interior Bruto americano es muchísimo, es la mayor contribución, pero el 0,7 de Holanda es poquito en comparación. Entonces, con todo eso lo han cerrado, lo han suprimido, y todos los planes de alimentación, todos los planes de África, de todos los sitios, y a la gente que trabaja ahí les han despedido, que salían de sus trabajos llorando algunos, porque claro, se lo creían, el que va a trabajar en un sitio de estos porque se lo cree. Pues no cobran igual que si cobraría en otro sitio, si es economista o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, pues va a tener, la repercusión en un año va a ser aumento de la población que muere de hambre y de insuficiencia alimentaria en el mundo espectacular. Y ahora no porque falten alimentos, porque hay buenas cosechas. Ahora es porque no tienen dinero para comprar los alimentos. En sus zonas, en sus territorios. Y además, estos países, que es lo que hemos visto ahora en la cumbre que está teniendo lugar en Sevilla todavía,
de estos países que están recibiendo ayuda tienen unas deudas tremendas y más de la mitad de la ayuda se lo tienen que pagar, gastar en pagar los intereses de la deuda, con lo cual están atenazados y demás. Pero bueno, esto está fuera del tema del... Pero yo creo que forma parte también de la sociedad y de la opinión pública y de lo que importa. Bueno, yo creo que hemos agotado el debate, les agradezco mucho su participación, creo que puede ser unos días interesantes para todos y todos aprenderemos algo. Nos vemos entonces, recuerden, a las 4:30 aquí mismo, ¿eh? Un poquito antes, por si venimos antes empezamos antes. ¿De acuerdo? Gracias.